Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan, hermanos, por los cánticos de alabanza a nuestro Dios, los testimonios? Porque a través de los testimonios crece nuestra fe de cada uno de nosotros, y es bueno, siempre es bueno dar testimonios porque de una u otra manera Dios siempre se manifiesta en las vidas, en cada situación, en cada cosa, sea natural, sea sobrenatural, sea humana o sea del tiempo. Dios siempre se manifiesta para lo mejor que nos conviene a cada uno de nosotros. A veces nos deja tiempo porque está trabajando en nosotros, en nuestro carácter, en nuestros momentos. A veces deja tiempo porque dice: quiero que me busques, quiero que ores, te quiero escuchar tu clamor, porque yo sé lo que va a pasar en 6 años, yo sé lo que va a pasar en 2 años, en 1 mes, en 5 años, te voy a dar la victoria. Y por eso Dios es bueno. Y algo así el Señor nos quiere hablar hoy, el día de hoy. Bendito sea Dios. La vez pasada que me tocó el privilegio de predicar, les compartía, les decía, yo no tenía el deseo de predicar este tema, yo quería predicar de los evangelios. Yo le decía al Señor: dame un mensaje de los evangelios, un mensaje donde hable de ti, literalmente de Jesús, que Jesús habló, que Jesús dijo, que Jesús hizo esto o aquello. Y prediqué de otra cosa que el Señor puso en mi corazón. Y ayer estaba haciendo mi bosquejo, estaba pues ya buscando de los evangelios, como hablando el Señor de los evangelios, pero de los evangelios otra vez el Señor me lleva a otra cosa, pero me dio la oportunidad de usar una escritura del libro de Mateo. Vaya conmigo, por favor, Mateo capítulo 8, vamos a estar leyendo. Y haciendo el bosquejo, viendo la palabra, esta mañana estaba pensando y dije: bueno, Señor, tú tienes el control de todo. Vamos a ir a adorarte, vamos a ir a alabarte y vamos a escuchar de tu palabra lo que tú quieras hablar. Decía esta mañana y veníamos escuchando una predicación cuando veníamos para acá, y veníamos escuchando esa predicación en otras palabras, pero lo que hoy voy a tratar de exponer para ustedes. Amén. Dios es bueno porque Dios confirma su palabra siempre. Amén. Bendito sea Dios. La Biblia, en el libro de Mateo capítulo 8, del versículo 23 al 27, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Dice: entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Cierre sus ojos por un momento, por favor, y le decimos a nuestro Dios: Señor, gracias por tenernos aquí, Señor. Gracias porque si en su voluntad estuviese, no estuviéramos aquí, Señor. Gracias porque en sus propósitos estamos en este lugar. Hemos adorado, hemos alabado su nombre, Señor. Ha aumentado nuestra fe, Señor, a través de los testimonios, bendito Dios, porque usted se quiere hacer real en nuestras vidas. Ahora, Señor, le pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude a abrir nuestro entendimiento, Señor. Que nuestro corazón, que nuestro anhelo, Señor, sea abierto en nosotros hoy, Padre Santo, a través de esta palabra, y que sea usted haciendo en nosotros, bendito Dios, conforme a su voluntad y como mejor nos conviene, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Leímos a Mateo capítulo 8. Bendito Dios, que donde el Señor Jesús está, dice la Biblia, que está en una barca con sus discípulos. Dice que Él está dormido,
Y mientras él duerme, se hace una gran tempestad. Veía que cuando en el 24 dice que en el mar se levantó una tempestad, quiere decir un poco más claro que quiere la palabra esa que usaron ellos, tempestad, viene de la palabra seismos, o que quiere decir terremoto, o quiere decir de un movimiento violento. Había un movimiento muy violento en el mar en ese tiempo, en ese momento que ellos estaban pasando con el Señor en la barca. Y dice que ellos se levantaron y le dijeron al Señor: sálvanos, sálvanos porque perecemos. La palabra perecemos también viene de una palabra, la palabra perecemos que usaron ahí ellos, nos hace ver a nosotros que no solamente es por decir perecemos, sino que ellos usaron la palabra con una expresión de que se iban a morir, con una expresión de que ellos iban a ser destruidos, con una expresión de que literalmente estaban viendo la muerte en ese momento, en ese movimiento del mar. Y busqué eso porque quiero que podamos entender, podamos ver cuán grande y cuán el movimiento era de las aguas en ese momento de la mar, y cuán grande era su miedo de ellos, el susto que ellos estaban pasando. Porque a veces lo leemos y decimos: oh, pues el Señor iba con ellos y una tempestad y se comenzó a mover y se levantaron y sálvanos que perecemos. Pero la realidad es de que tempestad, la palabra que usan ahí, es como un terremoto que estaba ocurriendo en el agua, dentro del agua. Y se dice que aún, dice que las olas estaban cubriendo, estaban pasando por encima de la barca, y que ellos veían tinieblas. Dicen algunos de los que estudian la Biblia que ellos veían tinieblas, que estaba muy oscuro, y les sobrevino un gran miedo a ellos, que cuando fueron a despertar al Señor, fueran a despertarlo porque ellos se sentían que la muerte venía para ellos, que se iban a morir, literalmente, que estaban perdidos. Y fueron y aquí usa, si usted en su Biblia usa un signo de admiración, un signo de cuando gritamos: sálvanos, despierta que perecemos. Le están hablando al Señor, casi yo creo lo están moviendo ya, y el Señor se levanta y les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, fíjese que cuando vemos ahí, dice que ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Quiere decir que todavía estaba acostado el Señor, porque dice: y levantándose el Señor, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. El Señor estaba acostado cuando lo fueron a despertar, y él acostado, y yo creo acostado ahí, les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y se levanta, y entonces le habla a los vientos y al mar, los reprende, y se hace grande bonanza. Pero los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Me llama la atención que el escritor Mateo dice que en el versículo 23 que sus discípulos entraron en el arca, y el 26 vuelve a mencionarlos como discípulos, dice: y vinieron sus discípulos. Pero en el 27 dice que los hombres, ya no los discípulos, ya no usa la palabra discípulos, ahora usa la palabra los hombres se maravillaron. No iban más hombres ahí con él más de que sus discípulos. Y dice que aún ellos mismos se preguntaron y dijeron: ¿qué hombre es este? O sea, Jesús. Pero ellos, dice que en el 25 dice que le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos.
No le dijeron, hombre, hombre, levántate, mira. Reconocieron que Él era Señor. Pero después, al último, dice que ellos mismos se preguntaron, ¿qué hombre es este? No se preguntaron, ¿qué Señor es este? Y usted podrá decir, bueno, pues quizás el escritor puso esas palabras o se quiso referir de esas palabras, de ese momento así. Y está bien, pero ahorita vamos a ver. La palabra poca fe que usó ahí el escritor, él usó la palabra oligopistos. La palabra pequeño o poca que usó el escritor ahí, el Señor les dijo, viene de la palabra que dice de oligos, y fe quiere decir pistis. Pero cuando tenemos una total desconfianza en Dios, pudiéramos usar una palabra que se llama apistis. Pero el Señor Jesús usó una palabra que les dijo hombres de poca fe, les dijo hombres oligopistos, de poca fe, usando la palabra que Dios, la Biblia dice que a cada uno de nosotros nos ha puesto una medida de fe en nuestro corazón, a cada uno de nosotros. Amén. Pero cuando nosotros estamos en Dios o estamos en el Señor, vamos, ayúdele a alguien allá, a la hermana, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno, amén. Bendito Dios. Dice la Biblia que Dios deposita una medida de fe en cada uno de nosotros. Nosotros, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, tuvo que haber algo de fe en nosotros, en Jesús, de decir, yo quiero recibir a Cristo. Lo que tú me estás diciendo, lo que estoy escuchando, yo lo necesito en mi vida. Yo necesito a ese Jesús. Yo necesito a ese Redentor para mi alma. Yo necesito que un día que Dios me llame a cuentas, yo necesito irme con Él. Y si Jesucristo es el camino que me va a llevar al Padre por la eternidad, yo quiero recibir a ese Jesucristo. Y entonces fue depositado en nosotros una medida de fe. Pero nosotros, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros comenzamos a escuchar predicaciones, comenzamos a leer la Biblia, comenzamos a meternos en las cosas de Dios, nuestra fe va aumentando. Dios, oh Dios Jehová es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, wow. Oh, entonces ahora yo soy redimido por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Oh, wow. Entonces comienza a aumentar nuestra fe. Entonces comenzamos a tener más convicción de que cada vez que venimos por esas puertas, venimos a adorar y alabar a Dios. Venimos a adorar y alabar a Dios. Venimos a adorar y alabar a un Dios vivo. Porque leemos, decimos, Jesucristo resucitó al tercer día. Y dice que está sentado a la derecha del Padre. Y dice que yo no soy perfecto. Pero Jesucristo le recuerda a su Padre y le dice, Padre, perdónalos porque ellos recibieron el sacrificio mío en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, ahora ellos son justificados por medio de la fe en mí, Señor, perdónalos. Déjalos seguir adelante. Y eso lo vamos leyendo, lo vamos estudiando, lo vamos escuchando en una predicación y decimos, wow, qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo, que todos los días intercede por nosotros. Que si nos equivocamos en el caminar, pero venimos y le pedimos perdón, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Wow. Eso es más allá de lo que podemos ver naturalmente.
¿Por qué más allá de lo que podemos ver naturalmente? Porque muchas veces nos molestamos entre sí en la casa, con los hijos, con la esposa. Y no es fácil pedir perdón, hermano. Y a veces no es fácil también perdonar. No, tú me lo hiciste. No, que... Pero Dios nunca nos dice así, hermano. Dios nunca manda a nadie, ni Él mismo viene a reprocharnos todas nuestras equivocaciones, todas nuestras faltas. Nunca. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar cuando nosotros nos acercamos y le pedimos que nos perdone de todo corazón. Y Dios nos dice: borrón y cuenta nueva, limpio otra vez, sigue adelante. Y eso aumenta nuestra fe. Eso nos agarra más de Dios y dice: Señor, tú eres tan lindo conmigo, tan hermoso conmigo. Cuando pasan cosas en nuestras vidas que podemos dar un testimonio o algo, ahí Dios se hace real en ese testimonio y decimos: el Dios que yo sirvo es un Dios real. El Dios que yo sigo es un Dios real. Aunque me pasé 6 años, aunque me pasé 5 años, 2 años, un mes y todo, pero el Dios que yo sirvo es un Dios real. Porque Él todavía contesta la oración, porque Él me respondió a su tiempo. Porque si me hubiera contestado antes, hubiera pasado esto. No, fue el tiempo de Dios. Y nuestro Dios es hermoso, es lindo, hermano. Pero estos hombres, los discípulos, hermano, acababan de conocer a Jesús, acababan de andar vieron alguno que otro milagrillo que hizo el Señor Jesús. Y digo milagrillo porque para Dios, milagros para Él no es nada. Hacer milagros para Dios es un deleite, es más. Pero Dios no había hecho ningún milagro fuera de la naturaleza, hermano. Había sanado a alguien allí, a un leproso, dice ahí en el capítulo 8. Les había enseñado el Señor reglas, leyes. Les había hablado el Señor en el Sermón del Monte, en el capítulo 5. Habían visto algunos milagros, pero no milagros como ese que estaban viendo. Un milagro sobre la naturaleza. Fue un espectáculo cósmico para los discípulos que iban con Él en la barca. Un espectáculo cósmico, hermano, que aún la naturaleza, ¡pum!, se calma y bonanza por la palabra de Jesús. Cálmate, enmudece. Se calmó todo. Y ellos, oh, wow. Siendo estos hombres pescadores, siendo estos hombres buenos nadadores, quizás se habían asustado, que conocían quizás la mar, que conocían cómo se movía la mar. Por eso le dijeron: sálvanos que perecemos, porque ellos se sentían que morían. Pero se levanta Jesús y calma la tempestad, y ellos mismos se preguntan: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que aún la tempestad hace que se calme todo? Que aún su palabra, ¿por qué? Porque ellos sabían. Vaya conmigo a Génesis 1:9, por favor. Bendito sea Dios. Génesis 1:9. Dice la Biblia así: dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Éxodo 14:21, vaya conmigo, por favor, también. Bendito sea Dios. Éxodo 14:21 dice así: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Dios que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Vaya conmigo a Job, por favor. Bendito sea Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Alábele, hermano, que Él está vivo. Bendito Dios. Job 26:12. Dice su palabra así: Dios agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Isaías 51:10. Por último, bendito sea Dios.
Dice: ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Estos hombres, los discípulos de Jesús, ellos sabían esas escrituras, hermanos. Ellos sabían que solo Dios podía parar el mar, que solo Dios había hecho el mar, que solo Dios abría el mar, que solo Dios hacía secar el mar, que solo Dios hacía que el mar se moviera para un lado, que solo Dios podía hacer los milagros o las maravillas cósmicas del universo. Ellos sabían que solo Dios. Pero cuando ven a Jesús hacer eso, se preguntan: ¿quién es este hombre? Porque solo Dios puede hacer esas cosas. Solo Dios puede abrir el mar. Bendito sea Dios. Pues Jesús, hermano, estando con ellos, les da esas enseñanzas. Pero enseñanzas no nada más de labios, enseñanzas no nada más habladas. Les da enseñanzas, hermanos, pero con ejemplos, con actos vivos, con manifestaciones de poder de Dios para ellos, para su vida. Y le voy a dar un ejemplo que es como bien fácil. Le voy a preguntar a mi esposa: ¿tú te acuerdas del nombre del profesor que nos daba clases de cuando íbamos ahí en la 17, en una iglesia, y nos daba clases de misiones, que era de Perú, el hermano? Muy elocuente, muy gran estudiado el hermano. ¿Te acuerdas de su nombre? No se acuerda de su nombre. ¿Tú te acuerdas cuando te bautizó el Espíritu Santo? ¿Y te acuerdas del nombre de la persona que estaba predicando? ¿Cómo se llama? Alberto Montesi. Sí sé que te acuerdas de él. Ese es un ejemplo, fíjese. Le pregunto académicamente: ¿quién le enseñó? ¿Quién le enseñó algunas, la Biblia, unas escrituras? ¿Quién le enseñó o quién nos enseñó para que pudiéramos ir a las misiones, para que clases de misiones, clases de evangelismo? Era un hermano de Perú, un hermano muy elocuente, muy estudiado, y nos enseñó casi como un año más o menos, pero no se sabe el nombre del hermano, del maestro. Pero entonces sí se sabe el nombre de la persona que Dios usó para manifestar su poder y bautizarla en el Espíritu Santo. ¿Por qué si se acuerda de una cosa pero de la otra no? Si las dos son de Dios, las dos son cosas de Dios. Porque lo sobrenatural nunca se nos va a olvidar. Nunca. Lo natural se nos va a olvidar. Fuimos al instituto de teología y todo, y usted me pregunta y muchas cosas ya se me olvidaron, la verdad. Y si somos sinceros, pregúntele a muchos que fueron al instituto y muchas cosas ya se le olvidaron. Pero cuando vieron milagros, o cuando ven milagros, cosas sobrenaturales de Dios, pregúnteles y casi le dan hasta una fecha cuando pasó y dónde pasó y casi a qué horas pasó. ¿No es acaso algo que Dios nos quiere hablar a nosotros? ¿No es acaso algo que Dios nos quiere mostrar a nosotros? El Señor Jesús a sus discípulos los enseñaba lo académico, vamos a por así decirlo. Les enseñaba cosas, el sermón del monte. Oíste decir que ojo por ojo, diente por diente. Pues ahora yo les digo que no es así. Aquel que te vitupere, ámalo, ora por él,
Y la gente se quedaba, "Oh, ¿de veras? Sí, siempre hemos aprendido que si me la hacen, me la pagan. Y ahora viene este hombre y me dice que si me la hacen, te vuelvas a poner ahí para que te la vuelvan a hacer". Y Dios les enseñaba tantas cosas y sí los dejaba ver milagros. Les mostraba los milagros de Dios a través del Señor Jesucristo. Les mostraba milagros para que también vieran que Dios podía hacer lo académico y lo espiritual, y todas las cosas eran hechas por Él. Y muchas veces dice la Biblia que la gente se quedaba maravillada de ver las cosas que Jesús hacía. Pero me llamó la atención que Juan el Bautista dice en su palabra, vaya conmigo por favor al libro de San Juan, bendito sea Dios. Libro de San Juan, capítulo 1. Usted ya sabe lo que le voy a leer allí. Amén. Dice la Biblia, el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 33, dice: Juan, no el apóstol, Juan Bautista hablando, dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Wow. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y le puse en mi bosquejo: no el que sella con el Espíritu Santo, el que bautiza con el Espíritu Santo. Porque nosotros, cada uno de nosotros, cuando recibimos a Jesucristo, cuando levantamos nuestra mano, donde sea, en una casa, una célula, en un parque, en una iglesia, en donde sea que nos encontró un evangélico y nos habló de Dios, cuando levantamos nuestra mano o dijimos, declaramos: yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, ahí estaba el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios viene, dice la Biblia, que sella a la persona para mostrarle que usted o que esa persona es propiedad de Dios. Recibió a Cristo, es sellado, ahora esta es propiedad de Cristo, por Jesucristo pagó por él en la cruz del Calvario. Por usted y por mí Jesucristo pagó por nosotros. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, llegó el Espíritu de Dios y ¡pum!, nos selló y dijo: este es propiedad de Cristo. De que si Cristo viene en esta tarde, en esta noche, cuando usted recibió a Cristo en su corazón, como usted es propiedad de Cristo, usted se va con Él para siempre y por la eternidad. Si Cristo viene hoy por nosotros, o si le pasa un accidente o algo, entonces le ven el sello y dice: esta es propiedad de Cristo, este se va al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué hago ese énfasis en eso? Porque cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, ahí comienza en nosotros. La Biblia dice que volvemos a nacer de nuevo, hermanos. Cuando recibimos a Cristo volvemos a nacer de nuevo. Y como hay un nuevo nacimiento, dice el apóstol Pablo, dice que comenzamos a caminar en el Evangelio. Dice que nos comienza a dar poquita palabra como lechita, nos dan despacito, vamos caminando y vamos creciendo en el Evangelio. Vamos creciendo, como yo les había dicho, vamos creciendo en nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ir habiendo un crecimiento en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos sellados con el Espíritu de Dios. Pero a nosotros, la Biblia dice que a nosotros Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo. No nos sella, nos bautiza con el Espíritu Santo. Y le voy a decir, dice la Biblia en Mateo 3:11, vaya conmigo por favor. Mateo 3:11, casi ahí donde empezamos, unas hojas atrás. Dice otra vez, ahora Mateo escribiendo:
Juan Bautista hablando dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Él estaba hablando de Jesús. Estaba hablando que Jesús venía detrás de él. Venía y le decía: esperen que cuando Él venga, Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Va a ser algo sobrenatural. Hace poco se bautizaron algunos hermanos. Yo estaba allí con el pastor, estábamos todos allí. Y yo le quiero preguntar a usted, hermano, es más, a todos nos hemos bautizado en las aguas. ¿Qué sentía un día antes de que se bautizó, de que iba a ir al bautismo en las aguas? ¿Andaba inquieto o inquieta de que, ay, mañana van a bautizar? Ay, algunos ayunamos un día antes. Ese día íbamos en ayuno, nos dijeron que, hey, vengan ayunaditos. A lo mejor, mientras los están bautizando ahí en las aguas, Dios le place bautizarlos en el Espíritu Santo. A mí me dijeron así. Pero usted, ¿qué sentía? ¿Qué anhelo sentía cuando lo iban a bautizar en las aguas? Solo usted sabe, yo no sé por usted, yo sé por mí. Yo estaba contento, yo estaba ahí, nos van a bautizar. Híjole, wow. Pantalón blanco, camisa blanca y wow, representamos limpieza, Señor. Híjole, y dice que nos van a meter en las aguas y que vamos a morir al viejo hombre y se va a quedar el viejo hombre ahí sepultado y vamos a levantarnos, a resucitar en Cristo Jesús. Ay, wow, qué bonito es eso. No lo entiendo todo, pero qué bonito es eso. Voy a volver a nacer. Yo así me sentía. ¿Usted cómo se sentía, hermano? Emocionado, dice el hermano, porque íbamos a cumplir un acto de obediencia que dice la Biblia. Pero hermanos, ¿a poco eso es todo en Dios ya? De verdad, es todo en Dios que estemos aquí nomás sentados entonando cánticos, que el Señor use a la hermana, que la hermana poquito le faltó para profetizar, para decir algo que Dios le estaba poniendo en su corazón. Y pasa el hermano y dice: qué bonita presencia. Y ustedes sentados ahí oyendo aquí a un loco predicador. Eso es todo en Dios. Si Dios a los discípulos les mostró milagros que hizo en la gente, pero aún les mostró más allá y les dijo: miren, cállate. Le dijo al cielo, le dijo a la tempestad y se calmaron. Dios les mostró más allá de lo que nosotros podemos ahora pensar y decir: oh, si oramos por este con cáncer, Dios lo puede sanar. Bueno, si oramos por este con cáncer, Dios lo puede sanar. Pero si oramos porque no ha llovido, porque estamos navegando o batallando por agua, si mi pueblo se humillare y oraren, decía la hermana, entonces yo iré desde los cielos. ¿Quién nos hemos humillado para decirle: Señor, yo no soy un dueño de un fil, yo no necesito el agua para regar mis plantas del fil? Pero hay dueños, hay rancheros, hay gente que de eso viven. Señor, ten misericordia, manda el agua, manda la lluvia, Señor, para toda esa gente que tiene necesidad, toda esa gente que se están viendo la necesidad de vender sus terrenos, de vender sus viñas, porque no hay agua, porque están siendo en cierta manera obligados a vender, porque dicen: no, ya si nos restringen el agua ahora, para el otro año ¿qué va a pasar? Mejor vendo.
Pero esos vienen de generaciones, les duele en su corazón, estoy seguro, vender. Pero ¿quién de nosotros sabemos que tenemos un Dios poderoso, sobrenatural, que es dueño del oro y la plata, que Él puede sanar al de cáncer, pero Él puede decirle al cosmos y decir: hágase la lluvia y descienda lluvia, porque mi pueblo me está creyendo, mi pueblo me está adorando, me está pidiendo que les mande el agua? Pero de verdad, ¿quién de nosotros ha orado por eso? Por el agua, porque Dios mande lluvia recio unos 3 meses. Porque hemos menguado en nuestra fe. Porque estamos calmados, estamos pasivos, no hay problema, está bien. Vamos al culto de 1 a 3, ya nos vamos, vámonos y vamos. Y rutinariamente, el martes vamos al culto. Pero ¿y lo sobrenatural de Dios? Lo que nos corresponde a nosotros de Dios. Yo quiero ver lo sobrenatural de Dios. Tengo años queriendo ver lo sobrenatural de Dios, hermano. Tengo años orándole. Y mientras vamos caminando, vamos viendo lo sobrenatural de Dios. Vamos viendo sanidades, vamos viendo milagros, vamos viendo, hermano, que la gente da testimonio de que Dios está vivo, de que Dios escucha nuestra oración todavía. Pero ¿sabe por qué a veces estamos así pasivos? Dice Hechos 1:5, vaya conmigo. Ya leímos Juan, ya leímos Mateo 3:11, ya leímos Juan 1:33, ahora Hechos 1:5. Bendito sea Dios. Alabado Dios, hermano. Hechos 1:5. Este es Jesús hablando. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 11:16. Bendito sea Dios. Pedro hablando, dice 11:16: entonces me acordé de lo dicho por el Señor Jesús, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aún el apóstol Pedro se acordó de las palabras del Señor Jesús, que Él les había dicho que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra bautizo? No el bautizo como nos enseñaron apenas hace unos días a los que bautizaron: muerte, sepultura y resurrección. La palabra bautizo significa sumergir, sumersión, sumergido. Eso quiere decir que estaba diciendo Juan el Bautista: yo no soy digno de desatar las correas de sus zapatos del que viene tras de mí, pero Él los sumergirá en el Espíritu Santo y en fuego los va a sumergir. Y sumergirnos nos va a meter hasta toda la cabeza, nos vamos a meter ahí en Él. No nos va a llegar nomás a la rodilla, no nos va a llegar a la cintura, no, si nos vamos a sumergir en Él. Y el Espíritu Santo es la presencia misma de Dios, hermano. El Espíritu Santo es lo mismo sobrenatural de Dios, hermano. Eso mismo que te hizo venir a los pies de Cristo cuando no querías. Eso mismo sobrenatural que sentiste un día y dijiste: no quiero porque soy católico. No quiero porque mis padres me dijeron que no me junte con los aleluyas. Pero algo pasó sobrenatural y diste ese paso de fe y dijiste: yo quiero recibir a Cristo, yo necesito a Cristo en mi vida. Algo sobrenatural pasó ahí en tu vida, hermano. Pero eso Dios quiere sumergirnos a nosotros en eso, en esa presencia de Él mismo. La Biblia lo dice una y otra vez que Jesús iba a ser el que nos iba a sumergir en esa presencia, hermano. Bendito sea Dios.
Él hará por nosotros lo sobrenatural, lo que no hemos visto o experimentado. Bendito sea Dios. Dios es un Dios sobrenatural. El libro de San Juan, fíjese bien, capítulo 20. Vaya conmigo, bien rapidito, porque hay unos que por ahí en el Facebook o donde nos están viendo dicen no, el sellados con el Espíritu Santo y bautismo con el Espíritu Santo es lo mismo. No. Dice la Biblia, Juan 20:21 dice: Jesús, habiendo dicho esto, sopló y les dijo a sus discípulos: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuvieren les son retenidos. Él mismo los selló cuando sopló ahí. Cuando les sopló a ellos, Él mismo los selló con el Espíritu Santo, mas no los bautizó con el Espíritu Santo. Porque Él mismo en el libro de los Hechos, ahí donde leímos, Hechos 1:5, les dijo: esténse aquí en Jerusalén, dentro de muy pocos días van a ser sumergidos, bautizados con el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Él les dio el Espíritu Santo cuando sopló para recibir la autoridad de hijos de Dios. Bendito sea Dios. Y la Biblia dice, pues le quiero leer todo el pasaje, Hechos 1 del 4 al 8, dice: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Virtud, poder, lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Yo no puedo hablar con la gente así nomás. No puedo hacer una conversación haciendo una fila para comprar un boleto de avión o algo. Híjole, aquí yo soy bien vergonzoso. ¿Qué les digo? Pero cuando tienes al Espíritu Santo, cuando has recibido al Espíritu Santo, cuando has sido sumergido en el Espíritu Santo, Dios te pone palabras para hacer conversación. Esa es la virtud. Ese es algo que no conocías. Eso es algo que no tenías cuando no estabas en Cristo. Es algo sobrenatural que tú dices: yo no podía hablar en público, y ahora no te callan, hermano o hermana. Es lo sobrenatural de Dios, que Dios nos va equipando, hermano y hermana, para la obra de Dios. O esto es todo, hermano, sentarnos aquí y ya. O esto es todo, hermano, que nos pongan de ujieres y ay, ya serví a Dios, qué suave. Pero si el Señor, hermano, días atrás nos ha estado hablando, nos ha estado diciendo: hijos, límpiense, limpien su corazón, limpien de todo orgullo, de toda cosa mala, limpien sus pensamientos, hijos. Porque Él quiere hacer algo con nosotros, hermanos. Él quiere sumergirnos en el Espíritu Santo. Él quiere sumergirnos para que cuando vengamos a este lugar, cuando entonen los cánticos, mis hermanos, el mover de Dios comience aquí, hermano. No solamente los cánticos, hermano, sino el mover de Dios en nuestras vidas. Lo espiritual, lo visible en nuestras vidas, para que veamos que Dios es un Dios real en nosotros, hermano. Y la Biblia dice que cuando alguien nuevo entre por ahí, que usted comience a profetizar, que empiece a hablar lo que esa persona, los pensamientos, los problemas de esa persona, entonces se conviertan, hermano, porque ven el poder de Dios. No por nuestra elocuencia de pensamientos, sino por lo que Dios quiere hacer en las vidas, hermano.
Dios se quiere hacer real en cada uno de nosotros. ¿No le gustaría eso, hermano, de verdad a usted? A alguien de nosotros nos obligaron a bautizarnos allá en las aguas cuando nos bautizaron. A nadie nos obligaron. Dijeron: hey, va a haber bautizos, ¿quién se quiere bautizar? Pastor, yo me quiero bautizar. Yo quiero hacer esa señal de obediencia, bautizarme. Usted pidió ser bautizado. Pero si oyó lo que le dije, usted pidió ser bautizado. Dice la Biblia en Lucas 11:13: si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto Dios más nos sumergirá en el Espíritu Santo a los que se lo pidan? La pregunta del millón: ¿quién quiere ser bautizado en el Espíritu Santo? Levante su mano. ¿Por qué tan poquitos? Hermanos, ¿por qué tan poquitos? Si todos deberíamos de anhelar el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Perdón, hermano, con todo respeto, todos deberíamos de anhelar el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Otra vez, ¿quién quiere ser bautizado en el Espíritu Santo? Pero levántela, que Dios lo vea desde el cielo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque decía alguien ahorita aquí: yo ya entendí. La Biblia dice: uno siembra, otro riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Yo ya entendí, hermano, que cuando yo le hago a usted esa pregunta, no soy como esos que salen en la tele. Ya entendí que no soy como esos que salen en la tele. ¿Quién quiere recibir al Espíritu Santo? ¡Oh, allá! ¡Allá! Si la Biblia le acabo de leer que el que bautiza con Espíritu Santo y fuego es Jesucristo, no es el predicador. El predicador puede preguntar: ¿quién quiere ser bautizado con el Espíritu Santo? Levante su mano. Y si yo la levanto, quiere decir que yo le dije a ustedes desde el principio que yo creo que mi Dios está vivo, que yo creo que mi Dios está sentado a la derecha del Padre, que yo creo que si yo levanto mi mano, Jesucristo dice: mira, quiere ser bautizado con lo que yo doy, con lo que yo hago, con lo que yo bautismo. Padre, vamos a bautizarlo en el Espíritu Santo, porque Él quiere ser bautizado con el Espíritu Santo, porque Él lo está haciendo público. Señor, yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero ¿sabe por qué a veces no? Híjole, hermano, ¿me deja decírselo o mejor ya cerramos y me voy para mi casa? Perdóneme con todo mi corazón, perdóneme. De verdad se lo digo. Y como dicen algunos hermanos, unos predicadores: si no me vuelven a invitar a predicar, pues no me van a volver a invitar a predicar. Pero se lo voy a decir. Usted mismo ha estado aquí cuando han predicado mis hermanos. Yo no he predicado. Han estado aquí que ha predicado mis hermanos y Dios ha hablado a nuestras vidas y nos ha estado diciendo el Señor que quitemos nuestro orgullo de nuestro corazón, que seamos humildes, que seamos mansos, que seamos buscadores de Dios, de la presencia de Dios. Y si el hermano le pregunta: ¿quién quiere ser bautizado con el Espíritu Santo? Y si usted no levanta su mano, hermano, entonces no se le ha quitado ese orgullo. Porque usted dice: el hermano, como si él nos va a bautizar en el Espíritu Santo. ¿O por qué no levanta su mano?
Si yo ya le leí la palabra, yo ya le leí que Jesús bautiza en el Espíritu Santo y fuego. No es el hermano Saúl, no es el hermano Pedro, nadie. Pero nosotros tenemos que aprender a hacer actos de fe. Actos de fe. Si usted tiene una necesidad, ¿para qué ora? Porque esa persona se sane. Porque usted está haciendo un acto de fe. Le está pidiendo a Dios. Y si a mí me preguntan, ¿usted quiere ser bautizado en el Espíritu Santo? Y yo sé que necesito ser bautizado en el Espíritu Santo. Entonces yo voy a quitar todo mi pensamiento y decir, ¿sabes qué? Tiene razón, yo quiero ser bautizado en el Espíritu Santo. Es algo que yo necesito en mi vida. Yo voy a levantar mi mano. ¿Quién quiere ser bautizado en el Espíritu Santo, hermano? Por favor, levante su mano. Por el amor de Dios, levante su mano, por favor. Porque la Biblia dice que fueron bautizados en el Espíritu Santo cuando todos estaban unánimes juntos en oración, ¿sí o no? Póngase de pie, vamos a pasar todos al altar, por favor. Yo no le voy a poner las manos, yo no le voy a decir que hable en lenguas, yo no le voy a decir nada. Yo solamente yo voy a hacer la oración, hermano, pero todos vamos a orar.